Hola a todos. Bien, pues evidentemente la actualidad manda y hoy tenía casi la obligación de hacer ese podcast, ¿no? De hablar sobre los graves acontecimientos que están ocurriendo en Israel. Eh, Primero de todo, evidentemente hoy no voy a hacer un enfoque demasiado geopolítico porque creo que hay tantas razones intrincadas y tantas variantes en el conflicto israelo-palestino que realmente dejaré pasar un tiempo para poder hacer el análisis geopolítico porque va a depender mucho de la respuesta de Israel. Veremos qué implicaciones y qué respuestas a su vez recibe del mundo árabe musulmán y del mundo musulmán en general. Y ya se verá realmente ese conflicto quién lo ha organizado, ¿no? En principio el sospechoso habitual sería Irán, pero yo sospecho también mucho de Rusia. A Rusia no le viene nada mal un conflicto en paralelo al suyo para que las fuerzas occidentales se dividan, ¿no? Así que yo, aparte del sospechoso habitual Irán, también metería a Rusia. Además, Irán y Rusia últimamente se llevan bastante bien, por el tema de que Irán suministra bastantes, a través de socios, digamos, entre ellos, pero se suministra muchísimos drones a Rusia para su ataque a Ucrania, por lo tanto, digamos, o su guerra contra Ucrania. Por lo tanto, digamos, yo añadiría como sospechoso también bastante potente Rusia, pero bueno, ya se verá. Y sospechosa de haber ayudado, quiero decir, al grupo Hamas a organizar la que ha organizado, ¿no? Como decía yo, la parte geopolítica de momento la voy a dejar y voy a centrar en las partes, digamos, en las reacciones que, como siempre, como ya me esperaba, por eso esperaba un poquito en hacer ese podcast, ya esperaba que iban a ser pues igual de repugnantes como siempre, ¿no? Es decir, las reacciones sobre todo de la prensa española, que es realmente algo vomitivo. Casi todos los periódicos y telediarios, casi todos, y las tertulias que se han realizado en la televisión y en la radio pues han sido vomitivas prácticamente todas. ¿Y por qué digo lo de vomitivas? Porque han sido equidistantes, han intentado, como siempre, moverse en la equidistancia. Y claro, los que se mueven en la equidistancia todos tienen el mismo argumento, ¿no? Da igual que sean de derecha, de izquierda, del centro, o que sean gente simplemente que quiere pasar por ser buena gente y pacifistas, etcétera. El problema que tiene toda esta gente cuando quieren ser equidistantes con el tema israelita, palestino, árabe, musulmán, es que, digamos, siempre están con la misma cancioncita, ¿no? Yo, de hecho, no me hace falta ni escucharlos porque ya sabía todo lo que iban a decir, siempre dicen lo mismo. Cuando más a la extrema izquierda vas, más previsibles son, y cuando menos a la extrema izquierda vas, pues bueno, hay pequeños matices. Más a la derecha te escurres en España, más te acercas a un discurso por lo menos, ya no equidistante, sino por lo menos equilibrado, que es muy diferente a ser equidistante. Y cuando más te acercas a la extrema izquierda encuentras la equidistancia, y si te acercas mucho a la extrema izquierda encuentras ya la repugnancia, o sea, ya vas directamente a lo vomitivo. Y entonces, claro, el argumento que utiliza siempre esta gente es siempre la misma, ¿no? Que, claro, es una guerra de reacción, de alguna forma, ¿no? Es el oprimido pueblo palestino que reacciona y se defiende. Menos mal que meten el pequeño matiz de que está mal matar niños, está mal matar mujeres y ancianos o secuestrarlos, está mal, digamos, ir a una fiesta rave y entrar en plan Bataclan y cargarse a todo bicho viviente sin preguntar nada, de hecho, a sangre y fuego, porque son gente desarmada que iba a pasárselo bien, pero bueno, pequeños matices sin importancia para ellos, para hacer ver que son seres humanos, pero después lo que hacen es básicamente ser inhumanos, porque cogen partido por una de las partes. Y al coger partido por una de las partes, pues se convierten en actores y en cómplices de los asesinatos
y de todo lo que ocurre, ¿vale? Entonces, claro, cómplices evidentemente intelectuales. Claro, que toda esta gente utiliza esta verborea que desatan y esta tontería, utilizan ese argumento, ¿no? Como que es un pueblo oprimido, no tienen otra salida que la guerra y que hacer el mal, ¿no? Pero olvidan datos muy importantes que yo no entiendo cómo ningún tertuliano en España es capaz de rebatirles cuando empiezan con esa tontería de una forma definitiva y darles un bofetón, ¿no? Intelectual definitivo. Es que simplemente que yo sepa, que yo recuerde, en el atentado de Charlie Hebdo no eran palestinos oprimidos en una franja los que salían a matar a todos los dibujantes de la redacción de Charlie Hebdo y a todo el bicho viviente que hubiera en la redacción. Que yo sepa, no eran gente que venían de ningún sitio oprimido, ni que pudieran autopercibirse como gente, digamos, que estuviera, digamos, con sus libertades restringidas, o que estuvieran, digamos, de una forma o de otra, con alguna razón política de peso, para poder cometer el asesinato cobarde, vil, que hicieron y que cometieron en la redacción de Charlie Hebdo. O sea, eran, os lo digo, eran gente que se había criado en Francia, ¿vale? Si no recuerdo mal, no sé si había un francés y un belga, y evidentemente confesaban la religión musulmana, eso está claro, y el único argumento que tenían para cometer ese crimen es que supuestamente habían faltado el respeto a su profeta, ¿vale? Por lo tanto, digamos que si os creéis a salvo porque os ponéis en plan equidistante y abrazáis las causas palestinas y os creéis que sois buena gente y que así os vais a mantener a salvo de un atentado terrorista de corte yihadista, lo tenéis claro, muy claro. O sea, que sepáis que no solamente no estáis a salvo, sino que quizás seáis los primeros en caer. Cuando la cosa, y acabará pasando, acabe ocurriendo día sí día no aquí en Europa. Otro pequeño ejemplo, si queréis. ¿Qué pasó en Niza? El que cogió el camión, ¿en nombre de qué mató? ¿Y para qué? ¿Y quién mató? ¿También era un oprimido de Palestina, de la Franja de Gaza? ¿Era una persona sin futuro? ¿Era una persona que veía sus derechos restringidos? No. Eran simplemente en nombre de no sé qué ofensa. Alguna ofensa que se habrían sacado de la manga. Pues no sé. Algo. A saber, la guerra de Irak o cualquier otra historia que ellos perciban como una ofensa al Islam o a saber qué historias. ¿Vale? Y atropella pues a centenares de personas en un paseo marítimo sin preguntar el nombre, ni la religión, ni nada. Yo dudo mucho que ninguno de los que atropelló había participado en ninguna guerra. Si atropelló a alguno, sería por pura casualidad. Atropelló incluso a musulmanes, evidentemente, a gente de su religión. Por lo tanto, digamos, allí tenemos violencia ciega una vez más, violencia absurda, cometida por fanáticos religiosos. Luego tenemos otra cosa que también, que yo sepa, que tampoco salieron de ningún tipo de franja, ni de ningún tipo de conflicto, ni nada por el estilo, que es el Bataclan de París, más las terrazas, más todo lo que ocurrió, el estadio Saint-Denis y tal, todo gente que venía de Bélgica, criada en Bélgica. ¿La razón? Pues igual que en Niza, no se sabe muy bien. No sé qué ofensa y no sé qué historias, tal. Así que si os queréis a salvo de cualquier atentado radical islámico, lo tenéis claro. ¿Queréis que siga con ejemplos? Emmanuel Paty, un profesor de escuela, no sé si era primaria o secundaria en Francia, que tuvo la mala idea de poner un ejemplo con un dibujo de el profeta
y un iluminado de la religión de siempre le seccionó la cabeza, lo decapitó en plena calle. Seguro que ese profesor a lo mejor era de tendencias de izquierdas, por decir algo. A lo mejor incluso dijo algo a favor de Palestina alguna vez en su vida. ¿Le salvó esto de ser decapitado? No. Por lo tanto, digamos, el que se piense que está a salvo, el que se piense que es buena persona, poniéndose a favor del yihadismo que se ha desatado en la franja de Gaza y de la locura asesina y sanguinaria que ha seguido el éxito guerrero, fulgurante de esta gente, el que se piense que justificando, aunque sea levemente, este ataque y escudándose en razones pseudo-intelectuales, pseudo-racionales, etc., no solamente se equivoca, porque se equivoca mucho, porque claro, nadie cuenta por qué están en una franja, por qué Gaza se ha convertido en una franja, qué era antes Gaza antes de convertirse en una franja. Nadie cuenta qué es lo que ha ocurrido para que Gaza se convierta en una franja. Nadie cuenta por qué ha habido una alambrada alrededor de esta franja. Todo eso no te lo cuentan. Todos los pseudo-intelectuales tan guays y tal y cual, directamente la cárcel, la mayor cárcel al aire libre, tal, sí, pero ¿por qué se convirtió en eso? Ha existido siempre. Desde que empezó el Estado de Israel siempre hubo alambrada, siempre hubo una franja ahí. Les invito a que estudien, a que abran libros, a que vean canales de YouTube con reportajes sobre la creación del Estado de Israel y que vean por qué han acabado en una franja, perdone. ¿Vale? ¿Por qué la franja de Gaza vive como vive? ¿Por qué están rodeados de una alambrada? ¿Por qué dependen del Estado de Israel para todo? Para electricidad, para todo, absolutamente todo. ¿Y por qué han acabado entrando y saliendo de esa franja solamente con autorización de la autoridad israelí? ¿Por qué han acabado así? ¿Vale? Por eso es como coger una foto cualquiera de un preso cualquiera de aquí en España y empezar, oh, pobrecillo, está en la cárcel encerrado, ¿por qué está encerrado? No preguntarse el por qué está encerrado, sino simplemente decir que está encerrado, ¿vale? Y que nadie preguntarse por qué está encerrado, cómo ha acabado ahí. Simplemente que está ahí y que hay que compadecerlo y que hay que defenderlo, sus derechos, etcétera, y hay que defenderlo de la brutalidad de la autoridad que lo mantiene encerrado y tal y cual, y que nos centremos solo en eso, en defenderlo, en compadecerlo y en decir que pobrecillo, que alguien le ponga un abogado porque sospechamos de que hay abuso policial, ¿vale? Sin que nadie se pregunte jamás, casualmente, en ningún telediario, en ningún sitio, hay ningún reportaje nunca que te cuenta por qué está ahí encerrado. ¿Qué ha hecho? Ha nacido ya en la cárcel. Ya, encerrado. ¿Hay alguna razón, no? Seguramente para que esté encerrado, digo yo. ¿O es una cosa aleatoria y racional? Porque sí. ¿Vale? ¿Ha nacido para estar encerrado? ¿Ya era su sino o qué? En fin, de verdad que cada día me hago más cruces de si vivo en un mundo racional o totalmente irracional. Porque es que yo la razón no la veo casi por ningún lado. Cada día la veo menos, la verdad. Cada día veo que la gente carece cada vez más de sentido común y de razón. Todo se mueve por partidismos, por chorradas, Es que no acabo de entender de verdad por dónde vamos. Sobre todo en el mundo de los medios de comunicación y del poder en general, que es una cosa que realmente se escapa de todo entendimiento, ¿no? Y lo que hay que saber de todo esto, más que meternos en líos geopolíticos hoy,
con toda la gente que está huyendo de sus hogares, huyendo de la muerte, y tengo fuentes muy próximas a mí que me lo confirman. Hay mucha gente que ha tenido que dejar su hogar, muchos kibbutz que han tenido que, kibbutzins que han tenido que huir, otros han muerto en su casa, niños, mujeres, ancianos, algunos están secuestrados. Con toda esta sangre todavía no enfriada o no fría, y todos estos secuestros todavía no resueltos, evidentemente no me apetece hablar de geopolítica. No creo que sea ni el momento ni el lugar para hablar de esto. No ahora. Y yo diría que lo que hay que hablar hoy es sobre todo tener muy en cuenta que el mundo, y siempre lo ha sido, lo dio por las almas, por los jóvenes, por las almas sensibles, toda esta gente que y hacen bien de creer en el ser humano y creer en la bondad, porque sí que la hay, pero que tienen que saber que el mundo siempre ha sido un lugar de lobos, un lugar donde hay unos lobos que se disputan el poder y realmente esas mecánicas de poder que se mueven en todos los sitios y en todos los lugares del mundo son implacables. Son implacables y no miran, cuando realmente todo eso se pone en marcha, no van a mirar nunca por el bien común, ni van a tener sentido común, desde luego, ni van a tener razón, ni razonamientos. El único razonamiento que utiliza, digamos, el poder es la imposición del propio poder, es decir, imponerse sobre el que le enfrenta. Y esto es así. Entonces, cuando uno quiere ver en ese conflicto, quiere intentar racionalizarlo, quiere intentar, en este y en otros, siempre tienes que buscar el rastro del poder. Otros dirán aún más secamente del dinero. Pero es que es así, es decir, aquí al final todo se reduce a una cuestión de una relación de fuerza. Y el que tiene el poder y la fuerza lo ejerce. Y evidentemente está claro que cuando pues el grupo terrorista, cuando dicen, por ejemplo, que por qué ahora, y empiezan con intrincadas historias de si ahora porque Israel iba a relacionarse bien con otros mundos árabes y empezaron a tener relaciones diplomáticas, y etcétera, etcétera. Claro, un analista lo ha desmontado enseguida en la radio. Precisamente en la radio catalana, un analista muy fino, que hoy esta mañana ha recordado a todo el mundo cuando empezaban con todas estas historias intelectuales. He dicho, a ver, señores, Irán y Arabia Saudita, les recuerdo que también se han descongelado sus relaciones hace poco. Así que, si queréis poner en la balanza esas razones, meter también esta. Y todo el mundo se ha quedado callado, claro, evidentemente, porque es decir, que si tú empiezas a mecanismos racionales y mecanismos, digamos, los hay en todas las direcciones. Y aquí lo único que ha pasado es que simplemente el grupo palestino Hamás se ha visto empoderado, se ha visto en una posición de fuerza, por la razón que sea, sus analistas, sus espías que los tienen también en territorio israelí. Desde hace meses probablemente les informaron que podían tener éxito una operación a gran escala porque probablemente habían detectado grietas y habían detectado un cierto relajamiento quizás, a saber, un cierto debilitamiento, y simplemente lo han hecho porque han podido hacerlo. Es decir, cuando alguien muestra su fuerza contra el otro es simplemente porque ve la oportunidad, se siente más fuerte, el otro lo ve más débil y ataca y punto. Así es la naturaleza. Así actúan los depredadores en la naturaleza y así actúa el hombre también en su propia naturaleza y en su propia sociedad. Simplemente cuando uno detecta y huele la debilidad de su oponente o simplemente de alguien que le pueda proporcionar algún tipo de beneficio, atacarle, lo ataca. Es así. Todo el que se ha movido por la calle lo sabe. Tú por mucho que quieras no luchar o no tener, digamos, un conflicto con alguien, si ese alguien lo quiere tener, no tienes escapatoria. ¿Cuántas veces yo me he ido por una calle
y he visto un grupito de gente cuando era joven y intentaba pasar desapercibido, pero no puedes pasar desapercibido. Si ellos han decidido que te van a atacar, por la razón que sea, te van a atacar. Así que, por eso digo que la gente que se cree que, siendo equidistante, siendo condescendiente con la violencia que ejercen todos esos grupos islamistas en Europa, van a librarse. O sea, desengañaros, porque de la violencia no te libras nunca. Es decir, solo te puedes librar de la violencia ejerciéndola tú también para defenderte. Es la única manera, no hay otra. No hay otra. Es decir, cuando tú estás rodeado de violentos, la única manera que tienes es ser más violento que ellos. Si no, pues nada, acabarán contigo y punto. Es así. Desgraciadamente es la lógica natural y siempre ha sido así y siempre será así. Así que por muy muchas vueltas que le queráis dar, muchas historias intelectuales, es así. El Estado de Israel o se defiende o morirá. Punto. Será borrado de la faz de la tierra, así de claro. Igual que apareció, desaparecerá. Y lo único que le podrá mantener en vida es su propia fuerza. Si consiguen responder y consiguen vencer, seguirán existiendo. Si no, desaparecerán. Y ya está, por muchas elucubraciones, calculines, diplomacia, todo lo que queráis. Era así, la Alemania nazi desapareció del mapa y fue borrada, no porque nadie, no por una tertulia de La Sexta, ni por ningún tipo de libro publicado por algún intelectual, no. Fue eliminado y borrado de la faz de la tierra a fuerza bruta. Ya está. Es que no hay otra. Cuando por lo que sea una nación ejerce su poder de forma despótica y totalmente fanática, la única manera de parar el fanatismo es eliminarlo. No hay otra. Es que os pongáis como os pongáis, le deis la vuelta que le queráis dar. O sea, que decir, cuando el odio y el fanatismo se unen para atacar a la gente de bien, la gente de bien solo tiene una solución, que es defenderse. Si no te defiendes, pues te eliminan. Punto. Te eliminan para siempre. Te borran de la faz de la tierra. A ti, tu cultura, tu idioma, todo. Es así. Es así de claro y así de triste. Así que quisiera recordar todo esto a la gente que insistís en buscar razones, en defender lo indefendible, en estar siempre con la gente, intentando buscar la razón del por qué la gente se fanatiza hasta el punto de odiar a su digamos semejante, etcétera. Pues en vez de buscar razones y darle vueltas, yo de vosotros cuidaría mis espaldas, me prepararía y los enfrentaría, porque si le dais el más mínimo oxígeno para crecer, en la planta esta del odio y del fanatismo crece con una facilidad brutal. A la mínima que le dais cualquier bocadito de oxígeno, crece, se hace fuerte, y una vez que se hace fuerte y la enredadera tiene tentáculos, te van a coger, no se van a acordar que tú fuiste uno de los que le dio un poquito de oxígeno, que regó un poquito la planta, no se van a acordar de todo esto, te van a arrasar. Así que más os vale pues ser un poquito más duros y no compadeceros de quien no merece compasión y no, digamos, dar ni una gota de oxígeno al fanatismo, sea del signo que sea. Pero yo creo que en este caso que nos ocupa está bastante claro quién es el fanático y quién solo hace defenderse del fanático. Bueno, aquí lo voy a dejar por hoy. Un saludo a todos, cuidaros mucho como digo siempre y hasta la próxima. Chao, chao.